laterales. Y como dijimos, las fracturas laterales son las que asientan en la zona trocantérica, ¿bien? Entre el trocánter mayor y menor. Desde ya que hay muchas coincidencias con las mediales, hay muchas cosas que son justamente totalmente opuestas. Desde ya aparecen más en mujeres, igual que en las mediales, siempre en pacientes añosos, mucho más frecuente que en pacientes jóvenes. El factor de osteoporosis también es el factor más importante metabólico digamos, de predisponente, y la tasa de mortalidad y mortalidad es muy alta, igual que las fracturas mediales de cadera. Igualmente, una primera consideración es que estas fracturas son extracapsulares y el sangrado que generan en la zona misma de la cadera es muy importante. Se ha llegado a cuantificar en más de 1 litro, hasta 1,5 litros de sangre de pérdida a nivel de la cadera, por lo cual imagínense que una viejita de 80 y pico de años la desestabiliza terriblemente. Las caídas, como dijimos, en ancianos es la causa más común, se fractura y se cae, se fractura, más o menos pasa lo mismo que en la medial. En los jóvenes siempre traumatismos de alta velocidad, o bueno, ahí falta una I, o caídas de altura. Ciertos factores neurológicos también pueden alterar y predisponer, porque el hueso se mantiene vital si tiene funcionalidad, ¿no? Un paciente que está postrado y demás, o sometido a algún tratamiento oncológico, tiene mayor predisposición, pero son los menores casos. Como dijimos, estamos en el área intertrocantérica o pertrocantérica, es lo mismo decir lo mismo, los dos términos, y en esta área ustedes saben que hay grandes sensaciones musculares. La irrigación es muy abundante, por esto mismo, por las irrigaciones musculares, por las inserciones musculares, y las hemorragias son profusas, como acabamos de decir. Ahora, fíjese la gran diferencia con las mediales. Tienen muy baja incidencia de pseudoartrosis y muy baja incidencia de necrosis avascular. Y esto es justamente porque están muy bien irrigados los sectores, tanto proximal y distal de la fractura, por lo cual siempre estimamos que se puede consolidar la fractura, que es la cicatrización en sí de la lesión fractural. ¿Bien? Recuerden que el trocánter mayor es zona de inserción de los músculos abductores de cadera, glúteo mediano y glúteo menor. El trocánter menor es zona de inserción del psoas ilíaco, el flexor más importante de la cadera. En esta zona también se fijan los músculos rotadores de la cadera, de los cuales, bueno, el piramidal es el más importante, pero una serie de músculos. Y por el lado interno tenemos, quizá un poquito más a distal, ya los aductores de cadera. Ahora, estas fracturas, como dijimos, son extracapsulares, no afectan la circulación hacia la cabeza femoral. El hematoma, acá está mal redactado, el hematoma intracapsular, estas son fracturas intracapsulares, así que esto no iría, y como son extracapsulares, generalmente al producirse, generan un mayor desplazamiento y es mucho más frecuente que un paciente con fractura lateral de cadera concurra a la guardia con la actitud típica que es la que vamos a ir viendo. Clínicamente lo evaluamos, el antecedente traumático, la impotencia funcional, el acortamiento o no del miembro, que es más frecuente que en las mediales, la rotación externa, que es más frecuente que en las mediales, y el dolor, que está en ambas. ¿Bien? Coxodinia o coxartralgia. Los estudios son similares, cadera frente, si se pudiera hacer un perfil, lo hacemos, y nosotros tenemos como costumbre hacer una panorámica de pelvis, como les comenté con el otro tipo de fracturas, porque nos permite ver la anatomía normal que tenemos que restituir en la fractura, en la cadera que está fracturada, y nos fijamos en la anatomía, ciertos ángulos, ciertas características de la cadera sana, en una panorámica de pelvis donde vemos ambas articulaciones, la fracturada y la sana. Bueno, esto no sé si viene al caso, pero antes de 1900 casi las fracturas era quedar postrado en una cama y curarte como pudieras, ¿no es cierto? Después, a partir de 1930, empiezan a operarse con mayor asiduidad. Lo que se empieza a usar es un clavo placa que ya no se usa, histórico de Jewett, no sé si es para pregrado. Luego se empezaron a usar los clavos de Kuncher, las osteotomías para generar fracturas inestables en estables, y ya a partir del advenimiento de la O, que sé que se lo han dado en la clase de principio de osteosíntesis, que ya fueron definiendo y estandarizando los métodos de osteosíntesis,
se empiezan a operar con ciertos dispositivos que ahora vamos a ir desarrollando. No nos apuremos porque si no nos vamos a marear. Como vimos la clasificación de Gardner en las mediales, tienen que conocer también una clasificación de fracturas laterales de cadera. Hay un montón de clasificaciones y todos los días pueden salir nuevas clasificaciones. Les reitero, para nosotros las clasificaciones que tratamos siempre de recordar y tener vigentes son las que nos orientan a un tratamiento futuro y a un pronóstico. ¿Bien? Esta es la clasificación de Cayley-Bustilo, que es una clasificación universalmente aceptada, es una clasificación que tiene décadas ya en el mundo traumatológico a nivel mundial, y cuando uno habla de una Cayley-Bustilo tipo 1, 2 o 3 o 4, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Vamos a ir viendo cada uno, siendo más frecuente las tipo 2, que es el 36%. La fractura tipo 1 es una fractura intertrocantérica, fíjense, trocánter mayor, trocánter menor, une prácticamente los dos trocánteres, no está en el cuello femoral, y en este caso es sin desplazamiento. En este grupo entrarían también las fracturas incompletas. ¿Bien? Estas son, la 1 y la 2 son fracturas estables, mientras que las 3 y la 4 son fracturas inestables. La tipo 2 de Cayley-Bustilo es una fractura intertrocantérica longitudinal que tiene algo de desplazamiento, se suma la deformidad en varo y la fractura de trocánter menor. ¿Qué decimos varo y valgo en cadera? Esto es una aclaración importante. El ángulo entre el eje diafisario del fémur y el eje del cuello del fémur es de 130 a 135 grados. Cuando este ángulo disminuye, hablamos que la cadera está en varo, fíjense que si tomamos el ángulo acá, ya no estamos en 130 grados, sino que estamos casi en 95 grados. ¿Bien? Cuando este ángulo disminuye, decimos que es en varo, y cuando este ángulo aumenta, decimos que la cadera está en valgo. La tipo 3 es la segunda más frecuente, y es todo lo mismo que la anterior, pero se suma que no es solo la fractura del trocánter menor, sino que ya hay una conminución más importante de la pared posterior-interna. Este es el factor que define la 3, la conminución de la pared posterior-interna. ¿Bien? Obviamente van a ser desplazadas, eso depende, obviamente, cuánto tiempo lleve la fractura, características del paciente y demás. Y la tipo 4 es cualquier fractura que esté en la zona trocantérica, pero que se extienda por debajo de la zona del trocánter menor. Cualquier fractura que tenga componente subtrocantérico, esto es lo que se va sumando a la 2 y a la 3 del componente subtrocantérico. Entonces, es una clasificación que es gradual, es sin desplazamiento, más desplazamiento en varo, más conminución posterior interna, más componente subtrocantérico. Eso nos va dando los distintos tipos de fractura. ¿Bien? Vamos a ir viendo cada una y los tratamientos que se hacen. Esta es la Bustilo tipo 1. Fíjense, hay un trazo de fractura que está en la zona trocantérica sin desplazamiento. ¿Bien? En realidad el trazo acá se extiende un poquito hasta la parte subtrocantérica, pero normalmente vendría bien hacia el trocánter menor. Son bastante raras de ver las tipo 1, se ven, no es que no hay, pero generalmente son fracturas más desplazadas. La Bustilo tipo 2 también es una fractura estable, y lo que hablábamos era de que tenían mayor desplazamiento y sobre todo la fractura del trocánter menor. Esto es lo que la diferenciaba del anterior. Fíjense, un trazo intertrocantérico, el desplazamiento por ahora es mínimo, si bien, si lo medimos claramente, acá está pegada la cortical de la fractura y acá ya está abierta por lo menos 1,5 centímetros, con lo cual ya hay cierto desplazamiento. Si esto lo dejamos a su libre evolución, va a ir varizándose de forma gradual. Pero lo que se suma es la fractura del trocánter menor. Acá tengo el coro atrás. La Bustilo tipo 3 ya son fracturas inestables. Fíjense el grado de angulación, que estamos en 90 grados, si lo medimos esto en el juego que nos da 90 grados, y habla de cierta conminución de la pared posterior interna. Hay varios fragmentos ahí atrás, ahí, que hay conminución de la pared posterior interna. La Bustilo tipo 4, lo que dijimos era que era cualquier fractura que tenga componente subtrocantérico, cualquier fractura desplazada, perdón, con componente subtrocantérico. Esta es una fractura muy rara, longitudinal, que llega a la parte subtrocantérica. Hay otra clasificación que utilizan muchos traumatólogos, sobre todo los traumatólogos
un poquito más añosos, que es la clasificación de Tronzo, que la divide en 5 tipos que son bastante similares. Fíjense, la tipo 1 es incompleta no desplazada, la tipo 2 es completa con o sin desplazamiento, la tipo 3A se diferencian en A y B, es fractura con minuta con compromiso del trocánter menor, la tipo 3B es con compromiso del trocánter mayor, la tipo 4 es la fractura con estallido de la pared posterior, que acá no se llega a ver, y esta, la tipo 5, es una fractura que siempre nos detenemos a colocárselas en forma particular, porque es una fractura que, fíjense, no está uniendo un trocánter con el otro, si bien está en la zona trocantérica, que son las fracturas que se llaman de trazo invertido. Lo pueden encontrar en los libros o en los escritos que ustedes estudien como fractura con el en campanario, se la llama, con el trazo en campanario. Y para nosotros es importante este tipo de fractura diferenciarla de las otras porque muchas veces varía el tratamiento que hacemos por un tema biomecánico de los implantes que ahora les voy a ir mostrando. Pero recuerden, la fractura de trazo invertido es una fractura que existe en las fracturas laterales y que a veces nos hace cambiar el método de osteosíntesis que vamos a utilizar. Bien, ¿cuál es el tratamiento actual de las fracturas laterales? El conservador, muy raro. Son fracturas quirúrgicas en el 99% de los casos. Se puede poner en tracción al paciente inicialmente, tracción esquelética, transtuberositaria. Muchas veces, si va a haber una demora en la cirugía, o hay mucho desplazamiento, como en esa fractura que vimos que estaba angulado en 90 grados, podemos poner en tracción al paciente, lo cual nos ayuda en dos cosas. Primero, le calma el dolor, porque distracciona a nivel del foco de fractura y no hay roce, no hay craqueo. Y segundo, porque va realineando una fractura que nosotros, antes de fijarla, tenemos que reducirla. La reducción que realizamos antes de la fijación. ¿Bien? Ahora, cuando la operamos, lo que hacemos es la vieja técnica RAFI, reducción abierta y fijación interna. Y la fijación interna podemos hacerlo con diferentes dispositivos de osteosíntesis que vamos a ir viendo. Unos son los clavos placa, que ahora vamos a ver. Otros son los clavos elásticos o rígidos. Y las osteotomías ya han caído en desuso. Ya no se utilizan. Por lo cual tenemos dos grandes grupos de tratamiento. Por un lado, los clavos placas tipos DHS, Dynamic Hip Screw, o DCS, Dynamic Condylar Screw, que lo que tiene de diferencia es la angulación, el de cadera, hip es cadera, Dynamic Hip es cadera, está diseñado directamente para la cadera y tiene una angulación que remeda, o sea, va a ir a la angulación normal que tiene nuestra cadera, un promedio de 130 grados. El Dynamic Condylar Screw es un clavo placa que fue diseñado originalmente en un clavo de 90 a 95 grados para fijar las fracturas supracondíneas de fémur. Pero se utiliza también para las fracturas proximales de cadera. ¿Bien? Los clavos, vamos a ir viendo los tipos de clavos que hay para fijar estas fracturas. El primero que les voy a mostrar es una fractura que, obviamente, después de realizar la reducción, generalmente en quirófano lo hacemos con mesa de tracción, lo fijamos con un clavo placa. Esto es un clavo, un tornillo o clavo, con su placa diafisaria. Este es el conocido sistema DHS, es históricamente el más utilizado para tratar fracturas laterales de cadera. Y después les voy a mostrar, tengo aquí para mostrarles cuál es el funcionamiento. Este tornillo, el tornillo cervical, tiene rosca distal que se ancla en lo que se llama el núcleo duro, la parte más dura de la cabeza, y es un tornillo que desliza a través de esta alma de la parte de la placa, ¿bien? Todo esto es un mismo componente y genera compresión interfragmentaria a través de este tornillo que lo enrosca desde la parte final. Esto obviamente lo fijamos con tornillos de 4,5 milímetros, los tornillos que se usan para fémur son de 4,5 milímetros de diámetro, y normalmente para que una fijación sea exitosa a nivel femoral, tenemos que tomar por lo menos 8 corticales. Con lo cual necesitamos colocar 4 tornillos, o sea, tomar una cortical, 2, otra y otra, con lo cual esta osteosíntesis es un dibujo obviamente, pero para nosotros sería insuficiente, porque por lo menos necesitamos colocar 4 tornillos. Fíjense, este es un ejemplo malo, por dos razones. Es un clavo placa, fíjense que es todo un componente, tendría que tener un tornillo más, bien, eso nosotros ahora hacemos esto, antes se hacía con 3, y por otro lado, este es un DHS,
está colocado el tornillo muy proximal y se ha generado una lesión ahí de la cabeza que se llama cutout. No viene al caso. Pero para que vean, este tornillo compresivo, la fractura pegó, aunque después lesionó la cabeza, porque hay que colocarlo donde debe ir colocado. Fíjense, otra fractura lateral desplazada. Nosotros, obviamente, en mesa de tracción, lo primero que hacemos es traccionarla en el eje, colocarla en su lugar, restituir la anatomía, ahí hacemos la incisión y colocamos, en este caso, si está muy bien colocado, un clavo placa DHS. Fíjense que la fractura no se ve, si la ven con mucho detalle, se llega a ver, pero está perfectamente reducida, con un tornillo que llega bien hasta el núcleo duro de la cabeza, sin sobrepasarlo, sin meterse en la articulación. Y acá tiene, bueno, 2, 4, 6, 8, 10, 11 corticales. Esto ya no lo hacemos. Había una serie de trabajos hace unos años que decían que para que la transmisión de carga fuera gradual desde el implante hacia el hueso, el último tornillo debía ser unicortical. Ya no lo hacemos, se demostró que no es así. Este paciente, contrariamente a las prótesis, que como dijimos caminan prácticamente a los pocos días, son 90 días, 90 a 100 días sin descarga de peso, porque nosotros lo que hicimos es reducir una fractura y fijarla, pero tenemos que esperar que el organismo la cure. ¿Bien? Lo bueno es que conserva su cadera normal. Acá hay otro ejemplo. Fíjense, la fractura se ve, no está perfectamente reducida, pero tiene un buen contacto interfermentario. Esta es la femoral calcificada. Y fíjense cómo el tornillo fija la fractura, desliza si es necesario para cerrar ese sector y fija la placa a la parte diafisaria. El brazo de palanca de este tornillo es mayor a los dispositivos endomedulares. Ahora les voy a mostrar la diferencia. Bueno, otro ejemplo. Este es el DCS, Dynamic Condylar Screw. Es un clavo placa diseñado originalmente para tratar las fracturas supracondilias de fémur, pero se usa también en cadera, y es el dispositivo de elección en muchas de las fracturas de brazo invertido. Fíjense, si nosotros tenemos una fractura que en vez de ser así, es así, si el trazo está en esta parte, y nosotros le colocamos un tornillo que va a desplazarlo, en realidad lo que va a hacer es cizallar los fragmentos uno con otro y no nos ayuda, por lo cual en las fracturas de trazo invertido el DHS no sería la primera elección. La fijación es excelente. Acá, como ven, tienen un tornillo interfragmentario que fue colocado en principio para fijar temporariamente, después se decidió dejarlo, pero la fijación que da el DCS, que simplemente cambia la angulación, es excelente también. Bien, por otro lado, contraponiendo los clavos placa que acabamos de mencionar, tenemos los clavos endomedulares, que pueden ser rígidos o elásticos, pueden ser cortos o pueden ser largos, que pueden llegar casi hasta la rodilla. Los clavos permiten controlar las rotaciones, y la longitud. Vamos a ir viendo los ejemplos. Fíjense, esto es un clavo que se llama clavo tipo gamma. Es un clavo endomedular que se coloca a través de una incisión desde el trocánter menor hacia arriba, se ingresa por la parte del trocánter mayor, abriendo los abductores de cadera, glúteo mediano y menor, se coloca primero el clavo y después se coloca el tornillo cefálico. ¿Bien? En este caso faltaría un tornillo de bloqueo porque este clavo no va a evitar la rotación de los fragmentos. ¿Bien? Es un método muy utilizado. Y contrariamente, si ustedes piensan en el DHS comparado con el clavo gamma, fíjense que el DHS, recién la placa viene acá, por lo cual el brazo de palanca es mayor a lo que hace un clavo gamma. En este caso, daría más estabilidad. Esta es la conformación clásica de un clavo tipo gamma, un clavo endomedular, esto va por adentro del fémur, con un tornillo cefálico que remeda los 130 grados de la angulación normal, y el tornillo de bloqueo que puede ser 1, 2, 3, pueden ser dinámicos o fijos. Los dinámicos tienen un agujero oval que permiten cierto grado de compresión cuando el paciente empieza a cargar peso y favorece la consolidación de la fractura. Esto es un clavo similar, fíjense que es más largo, hay cortos, hay largos. Este es un clavo V-nail, ven por qué es V, porque tiene dos tornillos cervicales. Es un clavo que antes se utilizaba bastante, pero en este caso ya no lo estamos utilizando. Hay diferentes marcas, diferentes tipos de clavos, pero todos tienen el mismo principio.
Y estamos hablando en este caso siempre de clavos rígidos, ¿bien? Esta es la conformación típica de un clavo con doble tornillo cervical. Como les dije, actualmente ya han caído un poquito en desuso. Hay que ser muy preciso al colocar el primero porque tenés que dejarte lugar para el segundo y que no lastime. En este caso puede bloquearse una o dos veces para evitar las rotaciones. Bueno, esto es un clavo puncher tradicional, antiguo, que fue colocado con lazadas de alambre para cerclar una fractura bastante larga. En este caso no es una fractura lateral la tratada, es una fractura con extensión, o podría ser una tipo 4, con extensión subtrocantérica, pero en este caso lo que se colocaba no era un tornillo de compresión, sino un tornillo que era con, digamos, unas aletas bien filosas que iban hacia la cabeza, pero no genera compresión a nivel interfragmentario. Por otro lado, tenemos clavos que son elásticos. Los más conocidos son los clavos de Ender. Se pueden usar clavos tipo TEN. Hay diferentes tipos de clavos elásticos que, como ven, ya el cuerpo del clavo es menor y pueden colocarse tanto de proximal como de distal. Si ustedes se fijan, estos clavos acá tienen un orificio que es para retirarlos. Estos dos han sido colocados del trocánter hacia abajo y estos han sido colocados desde la parte inferior hacia arriba. Es un tratamiento que se usaba mucho, hará 20 años, 15 años atrás, han caído en desuso porque no controlan bien las rotaciones y el paciente queda con rotación externa. Si bien la longitud se restituye, muchos de estos pacientes quedan en rotación externa. Y, bueno, genera mucha queja, ¿no es cierto? Eso, caminar con la punta del pie rotada externa. Se utilizan para algunas fracturas patológicas cuando se hacen tratamientos paliativos, por ejemplo, metástasis de cáncer de mama o de próstata o renales en esta zona, y el paciente está estadificado que no es operable porque tiene otras metástasis, y colocamos estos clavos como para estabilizar temporariamente y así que se pueda movilizar sin dolor. Bien, entonces, las complicaciones de las fracturas laterales, la necrosis vascular es muy rara, como dijimos, la pseudoartrosis también es muy rara, contraponiéndose con las fracturas mediales. El acortamiento del miembro puede existir, hay que realizar una buena cirugía. Las consolidaciones viciosas también en vario valgo pueden existir. El aflojamiento y fatiga del material, sobre todo, puede existir si el paciente empieza a caminar sin autorización médica, cargar su peso, y siempre lo más temido es la infección. La infección, acá hacemos un parate de un minutito, diciendo que si se nos infecta una fractura lateral de cadera con un clavo, podemos con tratamiento antibiótico endovenoso, manteniendo internado el paciente o no, de acuerdo a la infección que tenga, esperar que consolide y sacar el clavo. Ahora, si se infecta una prótesis en las fracturas mediales de cadera, como decía un jefe mío, no es un problema, sino que es un drama. Porque las prótesis no se curan tomando antibióticos y el paciente que tiene una prótesis colocado y que se infecta, hay que reoperarlo al menos 2 veces más. Se puede hacer una toilette y por ahí tenga suerte de evitar una progresión de la infección, pero normalmente hay que sacar las prótesis y una vez tratado, se colocan espaciadores con cemento con antibiótico, colocar una prótesis en un segundo tiempo que no es menor a 4 a 6 meses. Complicaciones puede haber, como con cualquiera, pseudoartrosis puede existir, igualmente no es lo más común. Y esto es una pregunta bien de examen. ¿Nosotros podemos tratar una fractura lateral como una fractura medial? Sí. ¿Cuándo? Cuando necesitamos, como en este caso, que es una fractura bien lateral, bien intertrocantérica, fíjense que el cuello está sano, necesitamos movilizar rápidamente a un paciente porque tiene otras comorbilidades. Y en ese caso, lo que hacemos es lo que se llama medializamos la fractura lateral. O sea, tratamos una fractura lateral como una medial. Esta medialización se hace, nosotros la hacemos, en algunos casos seleccionados, y les reitero, es para pacientes, obviamente al medializarlo, podemos tratarlo como una fractura, digamos, con prótesis parciales o totales, de acuerdo a lo que necesitemos. A veces si es muy dañoso, en este caso si es un reemplazo total de cadera, fíjense, componente femoral, esto es una prótesis de Müller, con su cabeza y su cotilo colocado, que es de polietileno, pero tiene, como si fuera los anillos de Saturno, ¿no? Creo que es, un tester acá para ver dónde está posicionado la posición que lo hemos colocado, porque nosotros al colocar una prótesis tenemos que remediar la anatomía normal. Esto es una pregunta muy común de examen, muy común en todos los cursos de traumatología. ¿Se puede tratar una fractura lateral como una medial? Sí. ¿En qué casos? En los casos en que tengamos que movilizar rápidamente al paciente y no lo podemos tener en cama, que no podamos esperar esos
90 a 100 días de consolidación de la fractura. Y bueno, en este caso hay que tener en cuenta que como la fractura es un poco más baja, la prótesis tiene que ser bien colocada porque es un poco más inestable. Bien. Hasta ahí, fracturas laterales. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No. No, muy claro todo. Lo que necesiten, aquí estamos. ¿Y cuánto nos queda, Lu? Tenemos 10 minutos, tenemos. Bien, vamos a hablar algunas palabritas entonces de lo que es las fracturas subtrocantéricas de cadera. A ver si lo puedo compartir directamente y no me trabo ahora. Un segundito. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Bueno, hay un tercer tipo de fractura de cadera, en particular, que son las fracturas subtrocantéricas. Todo lo que vimos hasta ahora es por encima del trocánter menor, y en este caso estamos hablando de fracturas que están por debajo del trocánter menor. Son fracturas muy inestables estas, con mucho desplazamiento originalmente por las tracciones musculares de los fragmentos involucrados. ¿Bien? Son fracturas de tratamiento problemático. Muchas veces nosotros discutimos entre nosotros qué hacer hasta no nos ponemos de acuerdo del todo. ¿Bien? Y se toman que son las fracturas que están desde el trocánter menor hasta un área que está en la unión del tercio proximal y distal del fémur. Esta es una zona de mucha tensión, muchas sensaciones musculares, actúan mucho en el fragmento, sobre el fragmento distal, los aductores de cadera, los tres aductores de cadera, y sobre el fragmento proximal, los abductores de cadera, por lo cual unos tiran para arriba, el fragmento proximal, y los aductores tiran hacia abajo y hacia adentro, el fragmento distal, y hay un gran desplazamiento. ¿Bien? Los mecanismos de lesión son similares a las fracturas que vimos hasta ahora. Normalmente traumatismo de baja energía en ancianos y de alta energía en gente de menor edad. Y estas fracturas se deben a la combinación de un trauma directo en la cara lateral, la zona trocantérica de la cadera, asociado a una fuerza axial ascendente a través del fémur y las tracciones musculares que les estaba comentando que tienen una muy importante papel. ¿Bien? La clasificación que se usa, como comenté ya, la usamos y nos sirve como guía para el tratamiento y para señalar el pronóstico del caso. Si no, nombrarlas por nombrarlas no es lo mejor. Esta es la más simple, es una clasificación simple, se sigue usando, es muy antigua. Es la de Fielding-Magliato, que las clasifica en tres tipos, las tipo 1, las 2 y las 3, de acuerdo a la distancia que tiene el trazo de fractura del trocánter menor. Todas son por debajo del trocánter menor, la tipo 1 hasta 2,5 centímetros por debajo, la tipo 2 hasta 5 centímetros por debajo, y la tipo 3, una fractura que está hasta 7,5 centímetros por debajo del trocánter menor. Esa es una muy simple que se pueden aprender, no es tan importante como la de mediales y laterales, y esto siempre yo se los doy porque es una ayuda para todas las fracturas. La clasificación AO, sé que en la clasificación en la clase de osteosíntesis le han dado los principios AO de fijación, y la AO es el grupo suizo que estandarizó los tratamientos en traumatología, clasifica todas las fracturas del organismo en las tipos A, B y C, de acuerdo a las más simples, las parcialmente complicadas o simples, y las fracturas más conminutas. Así que si ustedes aplican la clasificación AO a cualquier fractura en una pregunta de examen, no está mal. 5. Bien, esta es un ejemplo de clasificación AO. Fíjense, una fractura de trazo simple, una fractura, estas serían las A, las B son las que tienen generalmente un tercer fragmento acuñado, y las tipo C, las que tienen cierto grado de conminución. La última clasificación que se hizo y se usa en algunos lugares es esta, la de Hennepin. Las divide en altas y bajas, simples y conminutas, ambos grupos de la misma manera. Cualquier clasificación que utilicen es útil. La clínica es similar, generalmente casi todo, el 99% de estas están desplazadas. Valorar el estado hemodinámico del paciente, igual que en las laterales, por el sangrado intrafocal, en el muslo colecciona mucha cantidad de sangre, no es como la pierna, el compartimento es mucho más distensible, y en realidad ahí podemos tener
litro y medio de sangre tranquilamente. Los métodos de estudio son similares, ¿eh? Podemos usar tomografía en algunos casos complejos, más que nada para la planificación preoperatoria. Esto es lo que le comentaba, el fragmento proximal se va en abducción, fraccionado por el glúteo mediano y menor, también a la flexión por el psoas ilíaco, y está rotado externo por los rotadores externos, ¿bien? Los géminos, el piramidal, los géminos, el cuadrado crural. Y el fragmento distal se va a la aducción y al varo, o sea, hacia abajo y hacia adentro, fraccionado por los aductores. Tratamiento inicial con tracción esquelética se puede realizar, como les dije, calma el dolor y prepara la futura cirugía. Es un tratamiento incruento, no lo dejamos, antes se usaba como tratamiento definitivo, pero dejar 3 meses en tracción a un paciente es casi criminal. Y el tratamiento, bueno, es similar a las fracturas laterales en algunos casos, ¿no? Pueden ser clavos elásticos, que en este caso no serían de elección, los clavos de Ender no mantienen una buena reducción. Se utilizan los mismos clavos placa, las condiciones, el DHS o el DCS, ya los vimos, el DCS 95 grados. En este caso, para mí es un tratamiento de preferencia, sobre todo también las fracturas trazo invertido que habíamos visto de las laterales, y para cuando hay conminución. Cuando hay conminución, piensen que poner un clavo a través de muchos fragmentos no es tan simple, y mantener la longitud del fémur no es tan simple. ¿Bien? Y los mismos clavos que habíamos hablado para las laterales, obviamente en este caso utilizamos clavos largos, no los cortos, pero pueden ser acerrojados hacia la cabeza, que es de segunda generación, o acerrojados, o sea, con el tornillo hacia el trocánter menor, hacia abajo, no involucrando la cabeza femoral, que se llaman de primera generación. Eran simples datos de fracturas subtrocantéricas porque tienen sus características en particular, para que tuvieran en cuenta. Y creo que hasta aquí llegamos porque si no se va a hacer muy engorroso, demasiado largo, y más que nada por si tienen preguntas, a mí me gustaría mostrarles cómo trabajan, no sé si se llega a ver bien, Luciano, vos decime en todo caso. Sí. Este es un clavo tipo gamma, es un clavo rígido. No, tenés que dejar de compartir la pantalla, Quique. Ah, perdón, no están viendo. Disculpen. Ahí está. Bien. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, este es un clavo rígido. Sí, yo ayer en la clase de Bueno, en si el los práctico les mostré, estuvieron viendo el distinto. bueno, interesante, ya lo vieron, ya es redundante. También tenemos clavos placas de HS, DCS y demás, pero por ahí Sí. lo más útil, quizá en los Lo últimos vimos ayer. digo, utilizar estos últimos minutos por si tienen alguna pregunta para hacer o para aclarar. ¿Preguntas? O he sido demasiado claro. No, estuvo muy buena la clase. Bueno. Siendo así, el día viernes los voy a volver a ver. Vamos a ver algunas fracturas de pie. Astrágalo y calcáneo. Acá tengo, me dan letra. Vamos a ver algunas fracturas de pie, más que nada apuntando a los huesos más importantes del pie, astrágalo y calcáneo. Así que vayan viendo esos temas. Tengan en cuenta esta clase porque es una clase, digamos, de la que no podés cerrarle la pregunta al momento de rendir un examen. ¿Bien?